Fíjense, tenemos este circuito con dos fuentes, una resistencia, una bobina, capacitor, otra resistencia y otro inductor, y nos piden resolverlo utilizar el método de mallas. ¿Sale? Para resolver cualquier circuito por el método de mallas, nosotros tenemos que hacer 4 pasos. El primero, aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Segundo, aplicar ley de Ohm. Tercero, factorizar. Y cuarto, resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff en la malla número 1. ¿Sale? Subidas menos sumatoria de subidas igual a la sumatoria de caídas. Tenemos BS1 como subida, BR1 como caída, BL1 como caída, voltaje de capacitor caída, voltaje de R2 como caída, y el voltaje de la fuente S2 por la forma en la que está conectada se considera una caída. ¿Sale? Luego, como es costumbre, tenemos que mandar todos los datos conocidos de un lado de la igualdad, valores desconocidos del otro lado de la igualdad. ¿Sale? Y ya terminamos nuestro primer paso, ley de voltaje de Kirchhoff. Siguiente paso, tenemos que aplicar ley de Ohm. ¿Sale? ¿Quién es el voltaje? La resistencia R1 por el ley de Ohm debe de ser resistencia R1 por la corriente que pasa por R1. ¿Y quién es la corriente que pasa por R1? Pues es la corriente I1. ¿Sale? Ahora, voltaje de R2. No es cierto. Voltaje de L1. El voltaje de L1 por ley de Ohm debe ser impedancia de L1 por la corriente que pasa por L1. ¿Y quién es la corriente que pasa por L1? Es I1. ¿Sale? Ahora sí. Voltaje de capacitor. Voltaje de capacitor va a ser por ley de Ohm, impedancia de capacitor por la corriente que pasa por el capacitor. ¿Sale? Ahora, ¿quién es la corriente que pasa por el capacitor? Vamos a ver. Por este capacitor están pasando dos corrientes, corriente I1 y corriente I2. Como están pasando en direcciones contrarias y lo estamos analizando desde el punto de vista de la malla 1, la corriente de capacitor debe de ser eh, la corriente I1 menos la corriente I2. Ahora, voltaje de R2 por ley de Ohm debe ser R2 por la corriente de R2. Y la corriente de R2 es otra vez una diferencia entre la corriente I1 y la corriente I2. ¿Sale? Se mueven en direcciones contrarias, entonces debemos de hacer corriente I1 menos corriente I2. Ahora sí, ya terminamos nuestro segundo paso aplicando ley de Ohm. Ahora vamos a reescribir todo esto en mi ley de voltaje de Kirchhoff. Voltaje de R1, voltaje de L1, voltaje de capacitor y voltaje de R2. Todos esos lo vamos a escribir en nuestra ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sale? Vamos después a factorizar términos comunes de I1 y 2. ¿Sale? Términos comunes de I1. Primero R1 en I1. Impedancia de L1. Impedancia de capacitor. Y resistencia R2. Todos tienen como factor común a I1. Ahora factores que tienen I2 tenemos la impedancia de capacitor y la resistencia R2. ¿Sale? Ahora vamos a aplicar nuestra ley de voltaje Kirchhoff en la malla 2. ¿Sale? Vamos a ver la malla 2. A ver cómo estaba. Tenemos una fuente de voltaje, una resistencia, capacitor
un inductor, ¿sale? Entonces tenemos la fuente de voltaje como una subida y los demás como caídas de voltaje. Entonces el voltaje de la fuente de voltaje S2 va a ser la sumatoria de voltaje de resistencia R2 más voltaje de capacitor más voltaje de L2. Ahora, por ley de Ohm, el voltaje de R2 debe de ser resistencia R2 por la corriente de R2. ¿Y quién es la corriente que pasa por R2? ¿Vale? Debe de ser I2 menos I1. Ahora, voltaje de capacitor por ley de Ohm debe de ser impedancia de capacitor por corriente de capacitor. ¿Y quién es la corriente del capacitor? Pues corriente 2 menos corriente 1. Vamos a ver, ¿sale? Recordemos aquí, tanto por capacitor como por resistencia R2, están pasando corriente I1 y corriente I2 en direcciones contrarias. Pero como estamos analizando desde el punto de vista de la malla 2, debemos de poner I2 menos I1. Ahora, voltaje de L2. Voltaje de L2 por ley de Ohm debe de ser impedancia de L2 por la corriente de L2. ¿Y quién es la corriente de L2? Es I2. ¿Sale? Listo. Ahora vamos a sustituir en nuestra ley de voltaje de Kirchhoff y factorizar términos comunes de I1 e I2. ¿Sale? Entonces primero factoricé términos comunes y aquí abajito sustituí de manera directa. ¿Sale? Tenemos voltaje de R2. Aquí está. Voltaje de capacitor. Aquí está. Y voltaje de L2 o de inductor L2. Aquí lo tenemos. Entonces todos los que tengan términos comunes de I1 tenemos a R2 con signo negativo, Z impedancia de capacitor con signo negativo y ya. Ahora todos los que tengan R2 tenemos I2, perdón, tenemos R2, tenemos impedancia de capacitor y tenemos impedancia de inductor L2. Listo, ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora hay que escribir esto en forma de una ecuación matricial. ¿Sale? Tomamos de la primera ecuación los términos que están multiplicados por I1, ¿sale? Y eso va a ser nuestro renglón 1, columna 1. De nuestra ecuación 1, lo que están multiplicados por I2, y eso va a ser nuestro renglón 1, columna 2. Ahora, de la ecuación número 2, vamos a tomar todos los elementos que están multiplicados. A ver, un momentito, acá está. Todos los que están multiplicados por I1 van a ser renglón 2, columna 1. Y todo lo que esté multiplicado por I2 va a ser renglón 2, columna 2. Va que va, ahora sí. Sustituimos los valores de esta ecuación matricial y nos queda algo así. Ahora, como estamos buscando corriente I1 y corriente I2, vamos a definir esta matriz como una matriz A, este vector como un vector solución B. Y para encontrar este vector de corrientes I1 y I2, lo único que tengo que hacer es encontrar la inversa de esta matriz y multiplicarla por B. ¿Sale? Y nos quedaría algo así en coordenadas rectangulares. ¿Sale? Pero como estamos hablando de una corriente, esto tenemos que escribirlo en forma polar. Y ya en forma polar habremos terminado. Detalles de cómo resolví este sistema de ecuaciones lo hice con la ayuda de MATLAB. Lo único que hice fue definir variables R1, R2, ZL1, ZC, ZL2 con los valores de las resistencias e impedancias. ¿Sale? Después escribí esta matriz A tal cual la tengo en papel para mi vector B.
lo tengo que escribir en coordenadas cartesianas para hacer las operaciones. Saco el inverso de A, lo multiplico por B y yo voy a tener un resultado en coordenadas rectangulares. Después lo único que hago es sacar la magnitud de este vector de corrientes y los ángulos de este vector de corrientes. ¿Vale?